Tal vez el que ya está convertido y bien maduro en el Señor sabe que su justicia es correcta, pero hay muchos que tal vez duden de por qué no llega ciertas oraciones o por qué no ocurren hechos particulares en su vida. Mire, el término justicia aparece con frecuencia en toda la Biblia. Su significado va a cambiar según se refiera, si es al hombre o es a Dios. El ser humano suele considerar justo al que juzga con equidad, al que reparte con imparcialidad, al que cumple con las leyes, el que no miente, el que no roba, el que recompensa según lo que parece bueno y castiga lo malo. Pero escúcheme esto, la justicia del hombre es limitada porque se basa en la percepción de la persona sobre el bien y el mal. Entiéndase que de acuerdo a cómo ha sido criado o instruido o sobre qué cargo está ejerciendo en la vida, puede ser imparcial o puede ser parcial. Usted sabe que a veces la justicia se vende. Usted sabe muy bien que el hombre a veces extiende la mano hacia un lugar que no corresponde por alguna afinidad. Y esta justicia entonces, influenciada por intereses, está influenciada por emociones, por cultura o por conocimiento. Un juez entendemos que es justo, pero a veces vemos juicios que son parciales, porque tienen una parte que le conviene a su forma de pensar o a su actitud frente a la sociedad. Y hay juicios que no los entendemos, pero porque no se presentan correctamente. En el término de Dios, la justicia se mide en un estándar divino y ahí es donde cambia todo. Mire, le empiezo con un versículo, Romanos 3:10. Escuche lo que dice el Señor sobre la justicia del hombre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Más de 7.500 millones de personas que ya estamos hoy, vamos hacia los 8.000 millones, más los miles de millones que no están, que murieron, nos precedieron. Y dice el Señor, no hay justo ya de la eternidad, ni aun uno. Desde la caída del hombre en el Edén, el ser humano no puede producir justicia verdadera, porque el pecado contaminó su naturaleza. Antes de la caída, Adán reflejaba la imagen y semejanza de Dios. Lo hemos leído muchas veces en Génesis 1:26, donde dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra semejanza conforme a nuestra imagen, o a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y su justicia era el resultado natural de estar en comunión con Él. Es decir, Adán se paseaba con Dios, hablaba con Dios y aplicaba lo que Dios le decía. Y esa era una justicia perfecta. Pero al desobedecer, perdió esa conexión. Y quedó separado de la fuente de toda justicia, que es decir, del Dios mismo. Porque ahí en Génesis, después 3:23, el Señor lo saca del Edén, de la delicia, y lo deja en la tierra. No lo abandona, pero hubo un juicio a causa de la desobediencia de Adán. El hombre puede intentar obrar bien, pero sus obras no alcanzan la justicia delante de Dios, porque surge de una naturaleza caída. Nosotros hemos conocido el bien y el mal. Usted le pregunta a un niño respecto a una situación y el niño siempre reacciona, reparto los caramelos, juego con los juguetes de él, los míos, y está todo bien, todo lo perdona, todo siempre se ríe. Tal es así que el niño a lo mejor es corregido por el papá, hay un enojo y 10 minutos después están riendo. Sin embargo, el hombre no es así. El hombre a veces hay algo que le parece injusto y discute y siempre terminan enojados. Entonces, hay en el Señor, cuando nos crea a su imagen y semejanza,
una genética que puso, pero que esta genética a través del tiempo se vino distorsionando. El hombre puede intentar obrar bien, pero sus obras no alcanzan la justicia divina, porque como decimos, surge de una naturaleza caída. La justicia verdadera es la que proviene por la fe en Jesucristo. Ante los ojos de Dios el hombre no produce justicia, ni los impíos, ni tampoco los píos, los hijos de Dios, no producen justicia. Escuche, Deuteronomio 9, 5 al 6, oiga esto, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de esas generaciones. El Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Duro el mensaje. Coco duro, adoquín, le dice el Señor. No es por justicia nuestra. Y al pueblo que sacó de Canaán y fue derrotado, 31 reyes, estaban todos malditos. Eran todos pueblos en contra de la justicia de Dios. Todos querían hacer la maldad y practicaban la maldad. Algunos quemaban sus hijos en un horno, otros adoraban un palo, otros tenían una cantidad de maldades increíbles de contar. Y esos los expulsa Dios para darle esa tierra que era preciosa a un pueblo que era de coco duro, pero no por su justicia, sino porque era pueblo de Dios. ¿Me va entendiendo dónde lo quiero llevar? O sea, la justicia de Dios no es porque yo soy justo y Dios me da a mí lo que le estoy pidiendo en oración, sino porque delante de Jesucristo yo le estoy adorando, levanto mis brazos y Él escucha. Porque en su perfecta voluntad y allá arriba donde está el Señor, en los cielos, hermano, llega la oración. ¿Y sabe qué es lo más fantástico? Que la responde. A veces nosotros queremos llegar a alguna persona que tiene un puesto más o menos alto porque queremos hablar en el trabajo, donde sea, y no lo recibe. No, ¿quién es este? El empleadito de cuarta. Y no lo recibe, no quiere saber nada, no lo atiende, no tengo tiempo. Y Dios, el perfecto de todo, el que creó los cielos y la tierra, el que está en todo, Él te escucha y Él te responde. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿no? Ahora, todo lo que llega del cielo, milagros, prodigios, maravillas, verdades delante de Dios, ocurren por causa del pacto eterno de Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera hecho ese pacto con nosotros y hubiera muerto en la cruz para honrar al Padre y salvar la creación que somos nosotros, no habría habido milagros, no habría habido promesas. Es decir, que por las promesas que Dios estableció con su pueblo y para manifestar su historia infinita y su misericordia, es que nosotros recibimos los pedidos y los regalos de Dios. Esas situaciones tenemos que entender que no es que las merecemos, las da el Señor de misericordia, a todos, sin excepción. Por más que seamos los más puros que usted quiera ser, Dios no hace acepción de personas aquí en la tierra. Mire, en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El hombre puede portarse bien, entre comillas, pero la bondad sin redención no produce justicia eterna. Uno puede ser muy bueno, mi hermano, pero el día que se le chifló el moño, no sabe cómo reacciona. ¿Verdad que puede pasar en las personas? Hay un día que uno se levantó
y pateó algún adoquín y le duele el pie y reacciona mal. Después se arrepiente, pero reacciona mal. Entonces, si no hay una bondad, si no hay un actuar, sin que el Espíritu Santo, sin que el corazón esté hablando, no vamos a poder ser justos delante de Dios. Quizás delante de las personas, sí, como dijimos. El que actúa sin robar, el que actúa sin decir mentiras, el que creemos que es justo porque hace misericordia. A veces usted ve que mucha gente colabora en muchas tareas y dice, qué persona bárbara, qué justo. Pero hay que ver cuando está en su casa qué hace. Delante de Dios digo, yo no estoy juzgando a nadie. Solo quienes creen en el sacrificio perfecto del Hijo en la cruz son hechos justos delante del Padre. Por eso, cada bendición que desciende sobre nosotros no es recompensa de obras, sino evidencia del amor incondicional de un Dios fiel a su pacto, un Dios que ama a su creación. En Deuteronomio 8:19 dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. No hablo de religiones, no hablo de dogmas, porque los dogmas no se discuten. Los dogmas están o no están. No me refiero a quien practica un catolicismo, a quien está en una religión diferente allá en el Medio Oriente. No. ¿Sabe qué le digo? Dioses con D minúscula, cosas raras. San la muerte, la Virgen de no sé qué cosa que le salió sangre del ojo y detrás hay un tipito con una jeringa echando tinta. No es mentira, eso salió publicado. Qué tremendo. Entonces, a veces hay quien hace creer milagros que no existen. Es decir, el problema acá, que te tuercen para que te olvides de Dios. Y olvidarse de Dios significa no querer ser pueblo de Él. Si yo voy atrás de esas creencias, de esas cosas raras, rechazo su paternidad divina. ¿Me entiende eso que quiero decirle? Yo estoy rechazando a Dios. Por lo tanto, quien hace eso se expone al mismo juicio que Dios hace contra los malos, contra los torcidos, contra los insensatos, contra los impíos, contra los que adoran imágenes extrañas, con los que practican la maldad. Al dejar la paternidad santa y divina, uno se hace acreedor de todas las cosas que el Dios de los cielos va a aplicar a esa gente. Sale de su casa, entra en otra casa que no le corresponde. Esta es su casa. Y no me refiero a este templo, sino a la casa de Dios. Que puede estar aquí, que puede estar donde usted se congrega, ahí detrás de cámaras. Puede estar en la China, incluso un país donde es muy difícil predicar este evangelio, muy difícil, está prohibido, salvo por alguna convención especial que hicieron con el gobierno. Pero alguna que otra iglesia hay, pero muy difícil. Entonces es una constante el tratar de apartar al hombre de Dios para que el hombre de esa forma se tuerza y no pueda entender lo que Dios quiere hacer con él. Cuando Cristo nace en la vida del creyente, se produce una regeneración, un cambio de actitud frente a los hechos que ocurren a diario. Primera de Juan 2:29 dice así, oiga esto, si sabéis que Él es justo, o sea que reconocemos, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora la pregunta nuevamente es, ¿en verdad reconocemos que Dios es justo? ¿O creemos que Dios es justo? En nuestro corazón, cada quien lo piensa en sí mismo. Sabemos que Dios es justo. El apóstol
Juan, en este versículo, es clave lo que dice, porque es una señal espiritual del nuevo nacimiento. Quien ha nacido de Dios refleja su justicia, porque reconoce primero que Dios mismo es justo. No se trata solo de un hacer justicia como conducta ética o moral, sino de vivir conforme al carácter de Jesucristo, el que usted ya adquirió y tiene en su corazón. Esa es la forma. El justo no busca ser correcto ante los hombres. El justo busca estar en armonía con la naturaleza de aquel que lo engendró, es decir, de Dios. Yo trato de que Dios me mire y no se avergüence de mí. Yo trato de que Dios me oiga y no me reprenda, que igual lo va a hacer porque no soy perfecto, pero cuanto menos veces lo haga, mejor. ¿No? Como los niños que a veces hacen de las suyas y están poco exaltaditos, y el papá lo reta una vez, lo reta 2 veces, lo reta 3 veces, y un día se enoja, y se enoja mal, y en lugar de retarlo viene, ahora por una semana no vas a comer chicle. Ahí está. Y el chico ahí se pone mal, y está contando los días. A ver, ¿cuánto eran? 7 días. Ah, me falta uno para comer chicle. Dios no hace así, mi hermano. Dios nos está avisando, y como hemos hablado antes, siempre antes que las cosas pasen, Dios nos habla para que nosotros aprendamos y no caigamos en los pozos. Porque dice la palabra que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán a un pozo. ¿Qué sería eso? Bueno, un ciego es alguien que no conoce a Dios y está guiando a otro que no conoce a Dios. ¿Qué le va a pasar? ¿Cosas buenas? No. Obviamente van a pisar baldosa floja, otro se va a caer en un pozo, otro se va a tropezar, porque no tienen la palabra, no tienen la fe, no tienen la justicia, no tienen el amor, no tienen la gracia. Le falta todo lo que Dios provee, está desprovisto, le falta, no llega. Cuando alguien cuestiona o critica las acciones del Señor, revela que su corazón aún no ha sido regenerado. Vio que muchos protestan y se enojan con Dios. El nacido de Dios no juzga al juez, este juez, sino que se somete con reverencia a su perfecta voluntad, aunque no la comprenda completamente. No está, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy justo, no merezco esto. No hace ese tipo de pensamiento. El verdadero hijo no exige explicaciones a su Padre Celestial. Mire, es exactamente igual que un niño, que cuando usted lo reprende, el chico a veces no obedece y lo vuelven a reprender, como decíamos recién. Y el chico no obedece hasta que viene un castigo. Pero el chico luego entiende, el niño entiende que eso es por su bien. Hoy yo tengo hijos grandes, 36 años, y a veces hablando con ellos, dicen, qué bueno, pa, que vos me hacías esto y esto. No lo lastimaba, estamos atendiendo castigos, ¿no? Ellos, el más grande, tenía esas computadoras gigantes que habían antes, porque no estaban las chiquititas, esos muebles. Y claro, como es hoy, con las pantallas, ¿no? Se entretenía ahí. Y como tenía su habitación, yo bajaba a verlo y le decía, ¿hiciste la tarea? Era tipo 9 de la noche. Sí, sí. ¿Me mostraste el cuaderno? Y cuando abríamos el cuaderno no estaba hecha. Digo, ¿y por qué estás jugando? ¿Y por qué me mentiste? ¿Sabes qué? Y sacaba el cable. Ya sin cable estaba frito, no había forma. Ahí no era pila la cosa. Sacaba el cable y se lo llevaba. Digo, bueno, ahora por 3 días se terminó. Cuando me muestres toda la tarea durante 3 días y hagas todo lo que tenés que hacer, te devuelvo el cable. Todo eso hizo que él aprendiera. Y se recibió, estudió ingeniería, y hoy es un hombre de bien, con su casa, su vehículo, gana muy buen dinero,
Predica a Cristo. Lo más importante, predica a Cristo. Predica a Cristo no solo en su congregación, sino que lo predica por sistema. Entonces, la gracia de Dios está en que uno pueda proporcionar esa justicia con gracia, la gracia de Dios, proporcionar justicia con gracia, sin lastimar, sin herir, pero con enseñanza. Y Dios lo que quiere es enseñarnos. Cuando Él aplica la justicia, es para enseñarnos. Va a venir una tribulación y una gran tribulación. Pero ¿quiénes se van a quedar en la tribulación? Los no maduros. Los que no quisieron escuchar, los que juzgaron la palabra. Se van a quedar aquellos que no entendieron que Dios los estaba llamando y que Dios les estaba reportando problemas. Y ellos no lo querían recibir en su corazón. Esos son los que se van a quedar. No van a ser la iglesia arrebatada que va a ser sacada antes del juicio. Por eso hay que tener en cuenta que el que confía que todo lo que él hace y tiene un propósito, ese es justo, ese es santo y ese es una persona que va a ser eterna. Es justo porque hace la justicia de Dios. Es santo porque la palabra dice, vosotros sois santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y es eterno porque aquellos que van a ser arrebatados al cielo es para siempre. La vida aquí es un tiempo, 70, 80 años los más robustos, dice, pero ya es para siempre. Mire qué diferencia. El que ha nacido del Espíritu se inclina ante la justicia de Dios, aun cuando su mente natural no la alcanza a entender. Esa justicia no la entiende. Esto nos lleva a una reflexión importante. Solo los que reconocen la justicia de Dios pueden vivir en ella. ¿Usted la reconoce? Puede vivir en justicia de Dios. Si no la reconoce, no. Los demás, los que no la reconocen, mire, podrán hablar de moral, de ética, de buenas obras, pero no conocen al justo de los justos. Y ese es su problema. Por eso Juan hace una diferencia clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, primera de Juan 3, 6 al 10, dice así. Oiga con atención esto. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se la hago mejor todavía. Hay una versión que dice así, en el versículo 9. Ninguno que es engendrado, oiga, engendrado de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es engendrado de Dios. Engendrado, o sea, lleva genética de Dios, no puede pecar. No es que vamos a ser perfectos. El versículo 10 termina en esto. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Fin. ¿Qué le parece? ¿No ama a su hermano? No practica la justicia de Dios. Es difícil amar al hermano, ¿no? Sí, a veces sí, es muy difícil. Reconocerlo a Dios como justo es el primer paso para vivir una vida conforme a su verdad. No sé cuántos quieren vivir conforme al Espíritu de Dios, pero primero hay que reconocerlo a Él como justo.
y ser testimonio de su justicia en la tierra. La justicia divina no es una idea, es una vida vivida en obediencia, humildad y fe. Escuche esto. Juan 1, del 12 al 13. Ahora no es primera de Juan, aclaro, porque puede haber confusión. Juan 1, 12, 13 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Oiga esto, a todos los que le recibieron. Oiga, ¿cuántos querrán ser hijos de un jeque árabe ahí con mucho dinero, con muchas posesiones? ¿O cuántos habrán querido ser hijos de Rockefeller o tantos hombres y nombres famosos? ¿O hijos de algún artista o de alguno de un club de fútbol? Por la libertad, por el reconocimiento, porque va a un lugar y dice, uy, mirá, vino el hijo de, wow, entonces le hacen fiesta. Tú eres el Hijo de Dios, el que creó todo, el que le dio la oportunidad a estas personas de ser lo que son, el que los proveyó de todo, o al menos no les impidió que ellos lo reciban. Mire qué diferencia, tú eres la posibilidad de ser hijo de Dios cuando lo recibes en tu corazón. No digo para el que está acá, que creo que son todos convertidos, pero allí detrás de cámara debe unos cuantos que todavía no. Y hoy tiene la oportunidad de decir, gloria a Dios, voy a buscar más de esto. Mira, hay una cosa increíble. Yo no sé usted cuánto lee, cuánto mira, pero yo leo y busco y me interesa mucho. No puedo estar quieto un segundo, solamente cuando como, pero ahí también muevo la mandíbula, así que muy quieto no estoy. Pero ¿sabe una cosa? Yo leo y todo el tiempo encuentro gente que hablan del barba. No sé por qué le dicen el barba a Dios. Si Dios no tiene tiempo, en todo caso podrá tener 30 años, como dice la Biblia, que cuando vayamos a su presencia seremos todos como de 30 años. No sé por qué le ponen una barba blanca, no tengo idea. Eso debe ser por los dibujos y las emociones que trae alguien y dice, oh, como no tiene tiempo, vamos a ser un viejo. Dios no es viejo. Y entonces, ¿cuál es el otro problema? Que lo dibujan, en muchos casos, con un dedo así apuntando donde sale un rayo. Y el rayo así, todo como un rayo de tormenta, y lo atraviesa a uno, lo hace pata. Lo quemó. A otro le quema la oreja, a otro un dedo. Ese es el castigo de Dios. Eso no es Dios, hermano. Mire, estaríamos todos cortados las piernas, los ojos, la cabeza, pelados. Un desastre sería. Obviamente, si ninguno es santo. Entonces, ese Dios no es el que ejerce justicia. Eso es justicia del que lo dibuja, del que cree que Dios tiene que maltratar a sus hijos. La justicia de Dios es para que nosotros entendamos que su amor es tan grande que no quiere que tropecemos. El que es papá sabe que educa a sus hijos para que no tropiece. ¿O usted quiere que su hijo tropiece? ¿O usted quiere que al hijo suyo le vaya mal? No, usted quiere que su hijo prospere, le vaya bien, esté orgulloso de él, porque a él le está llegando la palabra de Dios. ¿Me entiende eso? Y Dios es lo mismo. Hay que reconocer a Dios que es justo. Tenemos que entender que Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito a un sacrificio de cruz para tapar nuestros pecados, para reconocernos como su creación perfecta, aunque no somos perfectos, para que en ese sacrificio de cruz nosotros podamos
acceder a ser hijos de Dios y un día estar en el cielo frente al Padre. Miren qué cosa tremenda. Por eso es la justicia de Dios y por eso nos dice las cosas que nos dice. Pero no es un dedo apuntando con un rayo, jamás. No es una actitud de donde le está pegando cachetazo, porque yo te expliqué y que te dije, y el chico va con la cabeza de un lado para el otro, lo vi en la calle. Y el pibe insultando a la mamá, y cuando la mamá se cansó de escuchar al pibe, que encima le pegó una patada. Estaba en la esquina esperando cruzar el semáforo, el chico diciéndole barbaridades. Y la mamá dice, cállate tal por cual y tal cosa, y el pibe, ¡pum!, le pega una patada. Entonces la señora montó un cólera y le empezó a pegar. Y yo te dije, pa. Chiquito así. Le dejó la cara así, hermano. Eso no es educación y eso no es de Dios. Pero así somos los humanos. Esa es nuestra justicia, porque después dice, cuando crezca vas a aprender que esto es bueno. No, cuando crezca va a agarrar a trompada a todo el mundo. Va a agarrar a los pibes y le va a hacer lo mismo. O le va a pegar más fuerte, porque a mí no me alcanzó. Yo lo que quiero que entendamos con este mensaje es que Dios tiene un amor tan grande y tan extraordinario que en su sola justicia, como estamos leyendo, quiere que nosotros no caigamos de la gracia de Él. Cuando hablamos de pecado, que ya lo explicamos, no es que todo es pecado. Hay comunidades donde practican cosas que para nosotros serían pecados. Hay comunidades que usan pollera a los hombres, no son afeminados. Es su forma de vestir. ¿Qué le va a decir? ¿Que eso es vestido de mujer? Agárrese, porque empieza a correr fuerte. Hay comunidades en donde el hombre tiene varias mujeres, no son cristianas, pero delante de Dios no son juzgados, porque no conocen la palabra. Mire, hay un caso real de una tribu en la cual llegó una vez un pastor, un enviado, que les empezó a predicar la palabra. Y les empezó a enseñar. Una tribu que andaba descalzo, con taparrabo, las mujeres sin nada adelante, o sea, bien básicos, en una zona de mucho calor. Y les predicó, como al tiempo vio que el jefe tenía 3 esposas. Entonces fue y le dijo, mirá, está mal, la Biblia no dice que tenés que tener 3 esposas, vas a tener que seleccionar una. Ah, sí, cómo no, le dijo el jefe. Y a la semana cuando volvió, porque el hombre no vivía ahí con la tribu esta, sino que iba y venía, a la semana cuando vio que estaba el jefe ahí con una sola de las mujeres, pues lo fue a felicitar. Dice, qué bueno que la palabra se metió en vos. Sí, le dice, yo estoy haciendo todo lo que escucho. ¿Y a quién dejaste? No, a tal y a cual. ¿Los mandaste con sus padres? No, las maté. Me quedé con ella porque era la más linda. Hermanos, si no explicamos todo y si no recibimos la palabra con el corazón, pasan estas cosas. Esto es real. Mató a 2 personas creyendo que lo que estaba haciendo era correcto delante de Dios. Nadie le explicó nada más. Solo le van a decir que estaba mal tener 3 mujeres. No le dijo, sepárate de estas 2, fíjate, llévalas con tus padres. No, deshazte de 2. Y sí, se las deshizo. Mire, podemos deducir que quienes creen que Dios es verdaderamente justo, llevan en sí mismos una señal espiritual. Son los predestinados espirituales entre los hijos de Dios, ya que llevan simiente del Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque hay una aclaración de Juan, que en el nuevo nacimiento
ese nacimiento no procede de sangre, no es ni por linaje humano, ni herencia familiar, ni voluntad de la carne, ni por el deseo o esfuerzo personal, ni de la voluntad del hombre, ni por la decisión de terceros, ni porque papá y mamá tuvieron una noche sin televisión. No, nacieron por voluntad de Dios. Claro que tuvo que haber un cuerpo que se engendró, porque si no sería una cosa rara. Pero la voluntad de Dios puso en el cerebro de esos padres el momento exacto para que el Dios vivo pusiera el espíritu y pusiera el alma. Son predestinados especialmente. Esto significa que el origen de la vida espiritual es exclusivamente divino. Quien cree en Cristo no lo hace por una decisión humana, sino porque Dios lo atrajo primero. Los que creen verdaderamente en el Hijo del Hombre van a creer y entender que fueron engendrados por Dios. En ellos opera una naturaleza divina celestial. Hablo de los predestinados, que no todos son predestinados y no todos los predestinados son buenos. Por ejemplo, Judas era un predestinado, pero fue para entregar la vida de Cristo. Pablo fue un predestinado, pero fue para predicarle a todos los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Pedro era un predestinado, además de apóstol también, pero fue predestinado para predicarle a todos los judíos. Y Pedro daba un mensaje y convertía a 3.000. Y Pedro daba otro mensaje y se convertían 5.000. Y sin micrófono. ¿Qué le parece? Entonces, los predestinados son personas especialmente seleccionadas por parte de Dios. Son engendrados por Dios. Y este engendramiento espiritual los identifica como predestinados porque ellos fueron conocidos antes, llamados y adoptados conforme al propósito eterno de Dios. Disculpe que me esté metiendo un poco en escatología. A alguno le debe gustar. Poco raro, ¿no? Yo no tiro de escatología porque a veces no se entiende, pero creo que se está entendiendo. Ahora cuando le lea este versículo, Efesios 1, de 4 al 5, escuche esto. Ahí es claro. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tiene el mundo? 7, 6 millones de años. Somos viejitos, ¿no? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Así que el plan de Dios fue tener siempre hijos semejantes a su Hijo, donde Cristo es el primogénito entre muchos. ¿Vio? Lo impresionante de esto, a lo cual yo deseo llevarle, es que tenemos que entender que injusticia es pecado. Ya hablamos, ¿no? O sea, malas prácticas, visión negativa, actos terribles, aún ante el hombre. O sea, pecado es malo. No son de meterse el dedo en la nariz. Pues ¿saben qué pasa? Yo escuchaba pastores muchas veces, no critico a los pastores, pero sí critico la doctrina, donde ir a la fiesta de casamiento de la hija o al cumpleaños de 15 de la hija y el tipo tiene que estar sentado ahí, no puede bailar, porque eso es contra Dios. No, si baila y se mueve está todo mal. Lo he escuchado. Donde comer morcilla, no, es horrible, porque no comerás al animal con su sangre, y la morcilla está hecha con sangre. Donde le están diciendo, no cantes esas canciones del mundo, porque tu voz tiene que ser para servir a Cristo.
Está bien, pero mi hermano, nosotros vivimos una vida natural también. No podemos ser cosas raras, no le predique a nadie, pero no le va a creer. Donde el hombre practica religión, no practica amor. El amor es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de pecado, no es todo pecado, no es todo malo. Que había un hombre, no voy a decir nada más porque capaz que me escucha y me ve, pero se va a dar cuenta igual. Pero había un hombre que le miraba las piernas a las chicas. Bueno, pasa, es hombre, pero no debería hacerlo. Por lo menos en su ética y moral, más un cristiano y más un siervo. Entonces predicaba todo el tiempo que la mujer tenía que tener la pollera por acá. Un ridículo, la mujer venía con la pollera por acá, hermano, queda horrible. Pero así él no le podía mirar las piernas. Entonces el problema era de él, no era para los demás. Había otro que predicaba que el dinero era malo, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. No el dinero. El amor al dinero. Si tiene problema con el dinero, tráigalo acá, déjelo ahí, yo me lo llevo, no tengo problema. Tenga dinero, hermano. Abra sus brazos, el Señor lo va a bendecir. El Señor quiere bendecirlo. El que se lo propone y busca, prospera en la vida. Lo que pasa es que uno no puede amar más a otra cosa que a Dios. Uno no puede, dice, amar más al dinero que a Dios, y eso es verdad. Por eso uno tiene que dejar de descansar para ir a la iglesia. Uno tiene que dejar de trabajar un momento para ir a la iglesia. Quizás hay muchos acá que hoy tenían que estar trabajando y no lo hacen. O trabajaron menos. Yo al menos el lunes llego reventado directamente. Estoy muy cansado porque el mensaje de sábado y domingo me extrema el cansancio. Por la responsabilidad delante de Dios. Entonces el lunes descanso, casi no hago nada. Pero ya el martes estoy inquieto, tengo que leer la palabra. Y el miércoles ni le cuento, si no leí y no tengo una palabra para el sábado y el domingo, ya me empiezo a sentir mal. Tengo 2 empresas, las tengo que dirigir. Pero ¿sabe qué? Dios suple todo momento. Cuando no sale nada y llega el viernes y estoy ya caminando por las paredes, justo viene un mensaje y sale 2 mensajes en un ratito. Y después hay que estudiarlo. Pero este es el Dios al que estamos predicando. Esa justicia, esa verdad. Entonces abra sus manos y encuentre la bendición de Dios. ¿Me aguanto un cachito más? Un ratito, lo que quiero decir es muy importante, porque a lo mejor esto que le voy a decir no lo tienen muy claro algunos, otros sí. Quiero que veamos que la iglesia novia, ¿sabe quién es la iglesia novia? La que se va a casar con el Señor. Debe reconocer primeramente su sola potestad y sujetarse a Él y a sus ministros. Y manifestar el amor divino que ya recibió. Solo así podrá cumplir lo que se declara en Apocalipsis. Oiga, porque hay 2 lecturas de Apocalipsis que usted necesita saber para saber qué es iglesia novia y qué es iglesia rescatada. ¿Quiere saberlo? Mire. Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido, oiga esta frase que es clave, vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Lo grabó? ¿Lo grabó? El acontecimiento celestial más esperado, es decir, las bodas del Cordero, son la razón de todo lo escrito en la Biblia y el propósito supremo
de la sangre derramada del Señor Jesucristo para la iglesia novia, la que va a ser rescatada antes del juicio del Señor. En ese momento glorioso, mi hermano, la iglesia como esposa del Cordero se vestirá de lino fino, oiga de nuevo, resplandeciente y limpio, que dice su palabra, que representa sus acciones justas. Esa es la iglesia novia. Apocalipsis 7, 13 al 14. Oiga la diferencia. Y uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ves la diferencia? Mire, un poquito más. Las vestiduras blancas son símbolo de salvación, pero no de perfección. Estos no fueron arrebatados, sino que alcanzaron la salvación dentro del período de tribulación y gran tribulación. Ellos lavaron sus vestiduras. Los primeros no, ya las tenían puestas. Estos lavaron sus vestiduras, lo que implica un proceso posterior. Es decir, fueron purificados en la tribulación porque no habían alcanzado la plenitud ni la madurez del arrebatamiento. Por eso se los ve de pie delante del trono, sirviendo día y noche, como dice en Apocalipsis 7:15, pero no como la iglesia entronizada junto al Cordero, que está en Apocalipsis 19:7. O sea, la novia está sentada al lado del Cordero, así como su esposa al lado suyo. O si sería su novia también. Sino que esta iglesia rescatada, la de las vestiduras blancas, están adorando al Señor porque están ahí. Pero esas vestiduras blancas tuvieron que ser limpiadas y no eran lino fino resplandeciente. ¿Vio la diferencia? Entonces ahí queda claro que hay dos clases de iglesia, una que se va rápidamente antes del juicio y otra que se queda a un juicio que Dios ya está determinado, ya lo determinó, solo que el día y la hora no lo dijo. ¿Cuál es el rol de la justicia dentro de la vida del creyente? Mire, la justicia provee vida. En Proverbios 11:19 dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Hablo de muerte espiritual, no muerte física. ¿Ok? Proverbios 12:28 dice, en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Otra vez es muerte espiritual. Y segundo, la justicia glorifica a Dios. En Filipenses 1:11 dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. La justicia se obtiene por medio de Jesucristo, como si fuera un fruto. Es un fruto que uno come, por lo cual tiene que preparar el terreno para que esa semilla crezca. Y el terreno es el corazón. En el corazón tiene que quitar las piedras, porque pueden ser de tropiezo, porque pueden asfixiar esa plantita chiquita y no dejarla crecer. Tiene que regarla cada día, esa semilla, es decir, con palabra santa, divina. Y la tiene que guardar del enemigo para que no sea quitada. Por eso vienen los juicios de Dios como advertencia. Y a veces como un buen patadón, ¿no? Taquito. Puede pasar. A veces hemos recibido un taquito militar de parte de Dios que nos acomoda las ideas. Ahora tenemos que darle lugar a quien nos va a guiar. ¿Sabe quién? El Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Y desde adentro el Espíritu Santo te dice, anda para allá, hace esto, no hagas aquello.
pero tenemos que dar luz a Él. La justicia en Dios es uno de sus atributos eternos. Y eso es coherente con su carácter. Dios solo juzga lo que se opone a Él. Por eso el pecado es en esencia injusticia. Cuando Dios nos juzga, mi hermano, no es para hacernos daño, es para quitar lo que está mal. Es como cuando explicaban ayer, ¿no?, el mensaje, que el palo de la vid, el tronco de la vid es Jesús. Las ramitas que salen de ese palo, de ese tronco, son los pámpanos o los sarmientos, que somos nosotros. Y de eso sale el fruto, la uva. Si nosotros no damos fruto, Dios nos corta, porque no sirve, dice la palabra, y es echada al fuego. Entonces, si nosotros estamos amarrados al tronco, que es Jesús, y somos un buen pámpano creciendo y dando fruto, Dios va a venir a comer de ese fruto. Porque es necesario que ese fruto crezca. Dios nos eliminó del dominio del pecado, mi hermano, por eso es la justicia de Dios. Si no hubiera pasado cosas malas en nuestras vidas. Y el estado que ese pecado nos hacía daño desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, el pecado te corrompe de las dos formas. Porque por un lado apaga el espíritu y se adueña de tu pensamiento para que tú hagas lo que está mal. Y por otro lado, abre los oídos incorrectos para escuchar lo que no hay que oír. Todo lo que te saque de presencia de Dios corresponde a lo que no es de Dios. Palabras fáciles. Todo lo que tú escuches que te dice no vayas a la iglesia, no hagas esto, o te pones a pensar en cualquier otra cosa, menos en la presencia de Dios, peor acá en la iglesia o ahí detrás, si no está escuchando el mensaje, ya me tiene podrido este tipo y agarra y apaga. Acá se puede levantar e ir. Pero eso no es de Dios. ¿Sabe qué? No importa. Es que a mí no me afecta, le afecta a usted. Por eso le tengo que predicar esto largo así. Le pido 1000 perdones que tengo que ser largo. Vio que siempre decimos que tiene que ser uno corto y contundente al pie para que se entienda. Bueno, esto tiene que ser largo porque la justicia de Dios se interpreta, como venimos diciendo, hasta que nosotros somos predestinados, hasta que nosotros recibimos de parte de Dios la promesa divina de que vamos a estar en su presencia. Eso es lo fantástico. Sí, denle un aplauso. Lo voy a ir cortando un poquito, porque falta bastante. Después se lo doy otro día, pero escuche esto. Romanos 1:17. Porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No importa lo que le pase, no importa lo que viva, pero por su fe en Jesucristo usted va a vivir. ¿Qué va a vivir? Bueno, va a vivir sus sueños, va a vivir la verdad de Cristo. ¿Qué más va a vivir? Va a vivir en gozo, en alegría, en paz, en amor, en gracia. ¿Qué más va a vivir? Pues va a vivir feliz con su familia, su casa. Pero por la fe va a vivir. ¿Y quién provee la fe? El Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Y también es un don de Dios. Mire qué importante. Vivir confiadamente en Dios es lo que nos lleva nuevamente a esta pregunta. ¿En verdad creemos que Dios es justo? ¿Qué le parece? A veces tendemos a decir que no. Entonces, en Efesios 4:22, 24, dice así. Escuche, muy importante, preste la atención.
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay que despojarse de lo que está corrupto, mal, el viejo hombre, antes de conocer a Cristo. Yo antes de conocer a Cristo era un desastre, mire. Hoy también, pero no se nota. Así que aquel que recibe a Cristo recibe la justicia de Dios. Y por lo tanto es justificado delante de Él. Ya no estás caminando bajo condenación. ¿Entiende lo que quiero decir? Hay muchos que caminan así. ¿No los vio? Cristianos, ¿eh? No es que tiene un problema en la espalda. No, camina así. Apesadumbrado, doblado, con problemas, lleno de no sé cuántas cosas. ¿Saben por qué? Porque la justicia de Dios en él lo apesadumbra, lo dobla, lo tuerce. No cree que Dios lo está tratando para que esa persona crezca y se desarrolle firme, sacando pecho porque es el Hijo de Dios. Oiga, yo voy a un lado, mi hermano, y voy en el nombre de Jesús. Y no hay diablito que se oponga. No importa qué pasa. Le podría contar testimonios. Bueno, mire, cierre y amanecemos acá. Le digo de verdad. Testimonios, pero algunos fuertes, de vida y muerte. Testimonios de asesinatos. Testimonios de salvación, de que hemos orado por una persona, no sabíamos por qué. Y yo iba caminando por la calle y se me da por orar para una persona. Y era una persona en la cual no estaba pensando, no tenía nada que ver. Yo iba a hacer mi trabajo, estaba ahí con mi maletín, iba a visitar a un cliente. Y se me dio que tenía que orar fuerte por esa persona y lo hice. Y me quedé ahí, oré y reprendí y todo, porque salió así de adentro, no sé por qué, en ese momento no sabía por qué. Y después me llamaron por teléfono para contarme que había habido un tiroteo en un banco, que lo fueron a asaltar, y la persona estaba ahí parada en la caja y pasaba la bala de un lado para el otro. Le perdonaron la vida. Por mi oración, quizás sí, pero por mi obediencia seguro. Porque se me cruzó orar por la persona y Dios quería que orara por esa persona. No porque soy algo, sino porque Dios te busca a ti para que hagas la obra, porque la obra se hace con tus manos ahora. Ya no está Jesús poniendo las manos, ahora estás tú que te dio la autoridad para poner las manos. Ya no está Jesús obrando y orando al Padre, ahora estás tú obrando y orando al Padre. Porque Él te dejó a ti esa autoridad. Y cuando tú la aplicas y la pones como evidencia delante de Dios, las cosas pasan. Las cosas se hacen. Justo a la vuelta de mi casa, pero justo a la vuelta de mi casa, mi hermano, justo a la vuelta de mi casa. Yo estoy a 30 metros de la esquina, más o menos. Y justo a la vuelta de la casa, de la esquina, pero ni bien ahí, que van a poner un templo Umbanda. ¡Wow! Y paso y veo eso. Reprendí en el nombre de Jesús. Dije, esto no es de Dios, esto es horrible, estos predican otra cosa, matan gallina y perro y gato y no sé cuántas cosas para tirar sangre y no sé, qué sé yo, desperdician el aceite, la harina y predican cualquier barbaridad. 2 días después lo cerraron. No sé por qué. ¿Qué pasó? O sea, legalmente. 2 días después, estaba todo empapelado.
La palabra tiene poder cuando tú la utilizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te apoya. Y yo no soy un justo por mí, soy un justo por Él. Tú no eres justo por ti, eres justo por Él. Lo acabamos de leer. Tú no eres santo por ti, eres santo por Él. Nosotros somos ejemplos para aquellos que no conocen a Cristo, pero no somos ejemplos para nosotros mismos porque tenemos la luz de Cristo y en esa perfección nosotros somos imperfectos. Pero Dios en su justicia quiere que tú crezcas, te desarrolles. Practicar la injusticia es solo hacer lo incorrecto y practicar la justicia es hacer lo correcto. Para reflejar el carácter de Dios. Oiga, el justo no busca reconocimiento personal, no le importa, sino busca comunión con los santos. No actúa para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Eso es la justicia en el Señor. Eso es la justicia humana. Por eso la verdadera pregunta final no es si creemos que Dios es justo, sino que si realmente vivimos conforme a su justicia. Porque va a llegar, y con esto termino, va a llegar el día en que el Cordero se levantará para reinar, dice la Biblia. Y solo aquellos que se hayan vestido con su justicia oirán la voz del esposo diciendo: ven, amada mía, entra el gozo de tu Señor. Y ahí vamos a estar reinando con Él. Esta es la verdad de los frutos de justicia que Dios quiere en nosotros. Esto es lo que en parte vine a predicarle hoy, porque lo corté el mensaje. El mensaje es un estudio, en realidad son muchos mensajes. Porque hablar de la justicia de Dios no es algo simple. No es algo que dice, bueno, Dios es bueno y Dios es justo. ¿Qué será ser bueno y qué será ser justo? Porque, como hablábamos antes, nombres de renombres que no conocen a Cristo y otras personas no tienen nada y son cristianas. ¿Dónde está la justicia?, dicen algunos. ¿Por qué será que anda en este auto y se va de vacaciones y yo que glorifico a Dios no puedo? Tendrías que examinarte, porque Dios es justo. Y tú tienes que entender que estás ahí detrás de cámara, si llegaste hasta aquí, que en esa justicia Dios te está diciendo que algo mal estás haciendo. Pero no hablo de pecado, sino hablo de adoración, de entrega, de un darse a Dios, de un reconocimiento ante Dios. Dios te estuvo hablando que en su justicia Él te llama y te reclama para que no cometas los errores que comete el mundo. Por eso eres distinto y por eso Él te clama a ti y te reclama a ti que dobles tus rodillas y levantes oración en fe para Jesucristo, en amor y en gracia, y vas a ver la diferencia. No reclames más a Dios, clama a Dios y Dios responderá. Si llegaste hasta aquí y tienes estos problemas, busca una iglesia, congrégate. Si estás alejado, alejada, vuelve a Redil. Dios te espera. Convierte tu casa en un reino de Dios. Conviértete tú en un rey o en una reina para Dios. Y si no, escríbenos y con mucho gusto te vamos a responder. Y si estás acá cerca, ven, te esperamos con los brazos abiertos.